Que hayan tenido que retirar la ley ómnibus me parece que demuestra que se puede vencer las políticas que está llevando adelante, que son políticas muy antipopulares. Ahora, por otro lado, queda en pie el DNU, quedan en pie el programa económico de Milei, Caputo, Schwarzenegger, que incluye estos tarifazos tan enormes que estamos viviendo estos días, y una serie de medidas que se van a empezar a ver en las próximas semanas, ¿no? Pensemos que es un gobierno que apenas tiene 2 meses y parece que hace un año que está ajustando, pero en 2 meses ha logrado licuar salarios, licuar jubilaciones de una manera feroz, y van por más, porque es lo que se han comprometido con el Fondo Monetario. A veces cuando desde la izquierda insistimos con el rol del Fondo Monetario, se minimiza, y ahora lo estamos viendo una vez más. Milei se comprometió con el FMI a incluso tener superávit, no solo déficit cero, sino a tener superávit, y está haciendo todo lo que pueda en ese contexto. Así que me parece importantísimo empezar a discutir cómo toda esa fuerza de las organizaciones de la clase trabajadora, de las asambleas barriales, eso que ha vuelto a surgir en nuestro país, que es enorme, que es una instancia democrática de participación que permite que cualquier vecino, vecina, trabajador, trabajadora también se integren a ella, las mujeres que tenemos que defender el derecho al aborto, hayan vuelto a surgir. Me parece que es muy importante, y cuando me preguntan, me paran en la calle y me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Digo, participen de todas las organizaciones que puedan, participen de las asambleas barriales, porque es mucho lo que hay por delante y lo que hay que enfrentar. No podemos esperar al próximo comunicado de la CGT. Con comunicados es evidente que esto no se va a frenar, y que si la CGT cumplió un rol fue cuando llamó al paro. Después volvieron nuevamente a la pasividad. Para analizar todo esto y también lo que puede pasar en los próximos días, en base a algunas decisiones que viene tomando el gobierno nacional, vamos a charlar con la diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, que nos atiende amablemente en esta tarde. Hola Miriam, ¿cómo te va? Aquí Mauro Jardón te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Miriam. ¿Cómo venís viendo? Tengo ganas de preguntarte el panorama general, ¿no? Pero son tantos temas para meternos puntualmente en cada uno. Primero, una impresión de lo que ha sido este post-debate y caída de esta ley ómnibus. Bueno, la verdad es que la ley ómnibus es parte de un paquete más grande que tiene planeado este gobierno. Me parece que se ha logrado algo importantísimo, porque una de las visiones que quería imponer de sí mismo el gobierno nacional es que es invencible, que van para adelante, que nunca retroceden. Entonces, que hayan tenido que retirar la ley ómnibus me parece que demuestra que se puede vencer las políticas que está llevando adelante, que son políticas muy antipopulares. Ahora, por otro lado, queda en pie el DNU, quedan en pie el programa económico de Milei, Caputo, Schwarzenegger, que incluye estos tarifazos tan enormes que estamos viviendo estos días, y una serie de medidas que se van a empezar a ver en las próximas semanas, ¿no? Pensemos que es un gobierno que apenas tiene 2 meses y parece que hace un año que está ajustando, pero en 2 meses ha logrado licuar salarios, licuar jubilaciones de una manera feroz, y van por más, porque es lo que se han comprometido con el Fondo Monetario. A veces cuando desde la izquierda insistimos con el rol del Fondo Monetario, se minimiza, y ahora lo estamos viendo una vez más. Milei se comprometió con el FMI a incluso tener superávit, no solo déficit cero, sino a tener superávit, y está haciendo todo lo que pueda en ese contexto. Por eso es tan importante que discutamos en serio qué vamos a contraponer del otro lado. Dijiste, bueno, recién que parecía un gobierno que va para adelante, que nada lo frene, sin embargo se cayó la ley ómnibus, y después de eso hubo varias declaraciones, yo he escuchado, que me han llamado la atención, del vocero de Manuel Adorni, también de Patricia Bullrich durante esta semana, en esto de decir, bueno, si no se puede por la ley, lo haremos de otra manera. ¿Qué imaginás que se puede venir con respecto a eso? Bueno, bravuconadas, reformas penales de otra manera, si no es por ley no pueden hacer, no pueden sacar DNU, no pueden hacer consulta popular al respecto, es decir, dicen cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero como te digo, viven amenazando, y lo más grave no es que ellos amenacen, sean bravucones y prepotentes, lo más grave es que nadie les dice, les intenta poner un freno, empezando por jueces y fiscales, siempre tan atentos a criminalizar a los que luchan, dejan que Patricia Bullrich cometa todo tipo de ilegalidades, nadie le dice nada,
y la oposición política, algunos se han hecho completamente subordinados del gobierno, le gusta llamarse a sí mismo dialoguista, pero bueno, el diálogo es con un gobierno nacional que decretó un plan de guerra contra los trabajadores y el pueblo, entonces difícilmente alguien los recuerde como dialoguistas a los que le votan facultades delegadas a Milei. Me parece que es gravísimo lo que está pasando, que siguen intentando, a pesar de que Milei les dice hasta corrupto, siguen intentando que se aplique su plan, y por el otro lado también desde sectores que se ponen como opositores en el recinto, pero que en la calle no se ve que desplieguen su fuerza, así que me parece importantísimo empezar a discutir cómo toda esa fuerza de las organizaciones de la clase trabajadora, de las asambleas barriales, eso que ha vuelto a surgir en nuestro país, que es enorme, que es una instancia democrática de participación que permite que cualquier vecino, vecina, trabajador, trabajadora también se integren a ella, las mujeres que tenemos que defender el derecho al aborto, hayan vuelto a surgir, me parece que es muy importante, y cuando me preguntan, me paran en la calle y me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Digo, participen de todas las organizaciones que puedan, participen de las asambleas barriales, porque es mucho lo que hay por delante y lo que hay que enfrentar. No podemos esperar al próximo comunicado de la CGT. Con comunicados es evidente que esto no se va a frenar y que si la CGT cumplió un rol fue cuando llamó al paro. Después volvieron nuevamente a la pasividad. Con respecto al DNU, te pregunto, porque hay cuestiones que también no continúan vigentes con respecto a ese decreto que la justicia ha frenado en alguna cuestión puntual, pero que mientras tanto no se conforme la comisión y no se trate en alguna de las cámaras, siguen algunas cuestiones vigentes. ¿Esto tiene que ver con la voluntad del gobierno para que no se sesione? ¿O hay algún otro tipo de trámite que se pueda llegar a hacer para que también, se rechace, porque los números parece que así lo indican, pero se rechace o se apruebe o se trate por lo menos? Sí, mira, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los alquileres, no nada más ni nada menos que el techo de las familias de nuestro país, que están ya venían en una situación crítica y ahora cada vez más, con intentos de hacer alquileres por 3 meses, de cobrar los pagos mensuales en dólares, es decir, hay una situación sumamente eso está crítica, sucediendo. Así que eso está sucediendo, entonces el DNU no puede seguir vigente. El gobierno está maniobrando para no convocar a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo para que no se trate, pero diputados y senadores tenemos la facultad de autoconvocarnos y tratarlo. Se han hecho algunas maniobras en el Senado, Villarruel evitó llamar a la sesión que correspondía y creo que los diputados también tenemos la obligación de convocarnos y de estar todos ahí. No, acá no se puede especular con relación al gobierno. Acá lo que importan son la vida de las familias trabajadoras que no pueden pagar un alquiler, los sectores medios que les está aumentando la prepaga que ya no dan más. Entonces es un plan que ataca a muchos sectores de la población todos juntos y todos juntos tenemos que responder. Creo que lo mínimo que podemos hacer los diputados es estar convocándonos para los próximos días para tirar abajo ese DNU que es muy, muy perjudicial. Así que no creo que el gobierno lo haga porque mientras no se trate sigue vigente. Entonces el gobierno está jugando con eso, con una ley muy mala de DNU que viene del gobierno de Cristina Kirchner, que es malísima, malísima. Es más fácil sacar un DNU que aprobar una ley, algo que no tendría ninguna lógica, pero creo que llegó el momento de no solo de discutir esa ley, que no puede seguir en esos términos vigente, sino que hay que reunirse y tirar abajo el DNU, no queda otra. Acá no se puede seguir jugando al gato y al ratón, convocaron, no convocaron. Me parece que todos los que han tenido un determinado compromiso en la campaña electoral lo tienen que hacer. Acá yo no vi a nadie que dijera las barbaridades que dice el DNU, terminar con toda la legislación laboral del principio hasta el final. Entonces, bueno, es hora de que los diputados también nos convoquemos y tratemos eso. Yo creo que es uno de los temas urgentes después de lo de la ley ómnibus. Después de la ley ómnibus también, no sé si decir las consecuencias, porque el gobierno también dice que esto formaba parte del plan, más allá de si saliera la ley o no, pero empezamos a ver esta discusión hoy con las provincias también, con respecto al envío de fondos del incentivo docente. Ayer hablamos con María Laura Torre,
también la cuestión del transporte, ¿no? Para afrontar los subsidios, que muchas provincias no lo están pudiendo hacer. ¿Esto tiene que ver, o vos también considerás esto que es una venganza, o bueno, también era algo que estaba previsto y que iban a hacer igual? Mira, yo creo que todo lo que hace el gobierno nacional es extorsivo, y que el recorte a las provincias, el aumento de las tarifas del transporte y demás lo iban a hacer igual. Eso yo considero que ya lo tenían pensado, por lo que te dije al principio, que es un gobierno que es absolutamente títere del Fondo Monetario Internacional, y es lo que se comprometieron con el FMI. Entonces, ya estaba en el acuerdo que firmó Alberto Fernández con Guzmán, que después aprobó Massa en el Congreso, ya estaba escrito que iban a terminar con los subsidios a las tarifas. Es decir, son cosas que ya están firmadas con el FMI, que nosotros por supuesto nos opusimos fuertemente, y que este gobierno dijo: yo voy a sobrecumplir con el fondo. Entonces todo eso no es venganza, es lo que tienen firmado con el fondo y con lo que quieren hacer. Eso es así. Y después lo primero que mencionabas con relación a que ahora el gobierno dice, bueno, no nos importa porque si perdemos, perdemos. Yo eso no lo creo, te lo digo sinceramente, porque tanto el DNU como la ley ómnibus en cada artículo tienen nombre y apellido. A cada uno le prometieron, a cada lobby económico le prometieron un artículo. Entonces no les da lo mismo si se cae o no se cae. Creo que es un problema para el gobierno, precisamente porque hicieron fuertes compromisos con las corporaciones económicas de nuestro país y les habían prometido determinadas cosas que estaban en la ley y que al caerse la ley no pueden cumplir. Entonces me parecen las dos cosas, que el ajuste está en el camino que ellos decidieron, que es el camino que tienen Milei, Sturzenegger, Caputo, firmado con el fondo y que quieren cumplir, y que por otra parte la ley querían que salga porque ahí había un gran compromiso, terminar con la ley de glaciares, destruir la legislación ambiental. Hay muchísimos temas que le habían prometido a las corporaciones que lo iban a hacer. Vos hablaste de la oposición que se hace llamar dialoguista, y parecía después de la ley, bueno, salir, sobre todo el sector del PRO, digo, también en el medio tenés algunos radicales, pero fundamentalmente el PRO, salir a decir después de la ley desesperadamente, no, miren que nosotros colaboramos y quisimos aprobarlo, y ahora hay también un intento desesperado por prácticamente formar parte del gobierno. ¿Esto cómo lo analizás en cuestión política también, y cómo se rearma las distintas fuerzas? Me parece algo escandaloso, tan escandaloso como que Scioli, que fue candidato presidencial, nada más ni nada menos, el peronismo se haya integrado a este gobierno junto con otros funcionarios, pero me parece escandaloso porque ya saben para qué Milei quiere las facultades delegadas, ya saben para qué quiere el poder Javier Milei. Entonces seguir apostando a este gobierno y a fortalecer a este gobierno en esos términos es para que lleve adelante mejor su plan de guerra contra el pueblo trabajador. Por eso te digo que me parece escandaloso. No estás conociendo un gobierno y dándole tiempo para que se asiente. Es un gobierno que desde el primer día dijo: le doy la espalda al Congreso, yo voy a gobernar por DNU, voy a reformar la legislación laboral por DNU, y después te manda otra ley para que le dé superpoderes y para reventar la legislación ambiental, para continuar el ataque a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para reformar el Código Penal, y a la par mandó otras leyes para volver a imponer el impuesto a las ganancias. Es decir, no se equivocan nunca para otro lado, todo lo que hacen es a favor del poder económico concentrado, todo lo que hacen es para reprimir, para poder pasar el ajuste. Es decir, acá no hay manera de confundirse cuál es el plan. Entonces todo el que se diga dialoguista y el que diga que quiere apoyar o integrar este gobierno, empezando por Scioli, empezando por los sectores del peronismo que se integraron, como Rayón y demás, están siendo parte de un gobierno que viene a atacar a los derechos que nos costó mucho tiempo conquistar, y que aquellos que hoy trabajan sin derechos y demás jamás los tendrán bajo este paradigma. Hay un sector del peronismo, Miriam, me ha tocado hablar con algún representante, que dice, bueno, hay que esperar que el pueblo votó esto, ¿no? En definitiva, es el argumento que tiene el gobierno también al decir, un poco falazmente, pero dice ese 56% y que está apoyando este cambio, y dice hay que esperar a que se termine de sentir el ajuste, o que
las clases medias, ¿no? De muchos acomodándose, no sé, vendiendo sus dólares y que después ya no alcance y que empiecen los reclamos. Digo, ¿hasta cuándo se puede esperar? Vos que tenés contacto también con los barrios, ya no digo de la clase media, ¿hasta cuándo se puede esperar? No se puede esperar. A mí ese razonamiento me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque es una especulación pensada del interés de los aparatos políticos y no desde el pueblo trabajador, no de la población laburante. Me parece un pensamiento grave que solo piensa en cómo volver al poder, no importa cómo. Entonces, si la gente sufre mucho, después me va a elegir a mí que soy menos malo. Me parece terrible ese tipo de pensamiento, te lo digo sinceramente, porque como te mencionaba antes, ya sabemos para qué quiere cada día Javier Milei. Entonces esperar es decir que van a seguir jugando con el techo de la gente que no puede alquilar, que va a seguir bajando el salario, que van a seguir licuando las jubilaciones. Acá ningún referente político se puede hacer el que no entiende o que no sabe. Entonces, primero que la construcción de ese 56% es falsa. Que lo diga Milei para darse aires puede ser, pero que la repitamos el resto está mal, porque es falsa. Mucha de la gente que votó en ese balotaje votó porque es un mecanismo engañoso que solo te permite dos opciones. Cuando estábamos todos los candidatos, solo un 30% votó a Milei. Entonces, su apoyo duro es eso, del resto se va construyendo a partir del sistema electoral y fundamentalmente el balotaje que te daba solo dos opciones para elegir. Entonces no es que tiene ese apoyo. Y segundo, que es mentira que la gente votó esto, no podemos decir eso. Javier Milei hizo toda su campaña contra la casta, diciendo que iba a ajustar a la casta. Su motosierra era contra la casta. Cuando dijeron que iba a haber tarifazo, lo negó. Entonces no es que la gente votó esto. Caminen un poco la calle y van a ver a muchos de los que votaron a Milei que dicen yo no voté esto, exactamente lo contrario. Yo creí que estaba votando contra la casta porque estaba repodrida, de que siempre me ajusten a mí, de que no me alcanzaba el sueldo, de que el salario cayera, la fiesta en Olivos, es decir, un montón de cosas que hicieron que el gobierno del Frente de Todos, Unión por la Patria, terminara tan mal, con una inflación desatada. Entonces se votó mucho contra eso. No se puede decir, bueno, como votaste a Milei, entonces ahora jodete. A mí me parece un razonamiento muy perverso para los sectores populares, ¿no? Que son los que verdaderamente están sufriendo con este plan económico. Miriam, ¿cómo te va? Buenas tardes, Eduardo Sayago te saluda. En materia internacional, ¿qué opinión merece que el presidente Milei vaya a darle total apoyo a Israel en el marco de esta masacre que está produciendo en Palestina? Mira, lo hace en el peor momento que puede elegir porque es precisamente cuando empiezan a actuar los organismos internacionales de justicia internacional para decir que efectivamente hay un genocidio y que Israel tiene que parar la masacre. Entonces, después de la acción que inició Sudáfrica y que generó tantos pronunciamientos, cuando Estados Unidos, al propio Biden, se le generó problemas por apoyar incondicionalmente a Israel, etcétera, etcétera, elige el peor momento para hacerlo y me parece que tiene consecuencias graves su alineamiento incondicional, además mostrarse bailando y demás cuando acaban de morir 22.000 niños palestinos, a mí la verdad me parece muy cruel. Bien. Miriam, ¿cómo sigue, digo, lo último? Porque ayer hablábamos un poco en base a los tweets o los likes dentro de la red social X del presidente, que es un poco la manera de comunicarse, en donde hablaba de, bueno, esta nueva forma de hacer política, ¿no? Y ahí se menciona, bueno, ya van a venir los gobernadores de rodillas, ¿no? Prácticamente a negociar conmigo en vez de yo tener que ir a negociar con ellos. Hay también toda una cuestión de el tema clases, que no va a ser menor. En marzo ya tenés a los gremios docentes, la escuchaba Sonia Leso, obviamente en alerta. ¿Cómo ves? Ya ni te digo el año, febrero, marzo, ¿qué es lo que te imaginas? Veo que tenemos que salir rápidamente, que tenemos que exigir que la CGT convoque a un paro general en el camino de una huelga general para derrotar todo el plan de Milei y Caputo, porque van a seguir atacando, van a seguir. Pensá que todo eso que le dicen a los gobernadores son sus gobernadores aliados, ¿no? Pensá que está hablando de cómo será con el resto. Entonces, creo que vienen momentos complejos y que tenemos que empezar a
organizar esa resistencia, que no podemos permitir que esto siga así, que lo de la ley ómnibus demostró que hay fuerza, que a pesar de la represión de Bullrich, las asambleas barriales, sectores de la izquierda, de los movimientos sociales, del sindicalismo combativo estuvieron en la calle, una calle que se empezó a construir el 20 de diciembre, el 27 de diciembre frente a tribunales, en el paro convocado por la CGT, la movilización del 24 de enero, pero que hay que pensar muy seriamente cómo nos organizamos para detener este plan y para que no sigan perdiendo lo mismo de siempre, porque en definitiva el gran engaño de Milei es una estafa electoral profunda, porque dijo que iba a ajustar a la casta y la casta económica está más feliz, como hacía mucho tiempo que no se la veía, ¿no? Gracias, Miriam. Por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un beso grande. Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.